Buenas noches. Vamos a empezar a continuar nuestra serie de judaísmo en un pie. Vamos a ver los principios fundamentales del judaísmo. Hoy nos toca un tema muy importante que, seguido del judaísmo, ¿qué es el judaísmo? Creo que lo más normal de continuar sería el tema de qué es la Torá. Vamos a ver cómo es muy importante este tema. Vamos a ver qué es la Torá, qué es el Tanaj y cuáles son los tres niveles de profecía. Entonces vamos a empezar con Torá. Torá literalmente significa instrucción. ¿Instrucción de qué? Como Rav Noah Weinberg de Vinta Memoria dice, es el instructivo de nuestra vida. El creador, junto con su creación, entregó lo que es también una instrucción para que nosotros sepamos cómo vivir, cómo comportarnos en cada una de las áreas de nuestras vidas, cómo llevar a cabo todas las partes de nuestra vida. La vida es algo muy complejo. Necesitamos saber cómo vivirla. Es por eso que el Creador nos entregó lo que es la Torah, el instructivo, el manual de la vida. Ahora, Torah tiene dos divisiones. Uno es la Torah escrita y otro es la Torah oral. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la Torah escrita y Bezrat Hashem vamos a dedicarle seguramente más de un video a lo que es la Torah oral. Torah escrita. Torah escrita tiene dos connotaciones. Una es una general y otra es una específica. En general, Torah se le llama a cualquier instrucción, a cualquier ley, a cualquier enseñanza, tanto que venga en la Biblia o como que venga de los sabios, todo lo que sea una enseñanza del judaísmo se le puede llamar es Torah. Vamos a estudiar Torah. Ahora, en forma más específica, el Torah es los primeros 5 libros de la Biblia, que es lo que se conoce como el Pentateuco, o en hebreo es el Humash. El Humash, que sería Génesis o Bereshit, Shemot o Éxodo, Guaykra o Levítico, Bamidbar o Números y Devarim o Deuteronomio. Esos son los 5 libros que tenemos de la Torah, el Humash. Ahora, ¿qué es Tanaj? Tanaj son 3 letras. En hebreo es la Tau, que es como una T, el sonido es una T. Tenemos después la Nun, que es como una N. Y tenemos después la Jaf o Kaf. Esta es una letra que puede tener dos sonidos dependiendo si tiene un puntito en medio o no tiene el puntito en medio. Si tiene puntito en medio es como una K. Si no tiene el puntito es como una J. Entonces puede ser Tanaj. Se pronuncia Tanaj. Ahora, la T hace referencia a la Torah, a lo que ya dijimos ahorita, el Humash. La N hace referencia a los Nevi'im, que son los profetas. Y la Jaf o Kaf hace referencia a los Ketubim o los escritos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas tres partes? El nivel de profecía con el cual fueron escritos. Está escrito en los libros como el Mishneh Torah, el Rambam, que es parte de los principios de fe del judaísmo, que dice que la diferencia entre Moshe Rabbeinu, entre Moisés, nuestro maestro, que fue el que recibió los primeros 5 libros de la Torá, fueron escritos con el nivel más grande de profecía que el ser humano puede alcanzar. Y es por eso que está escrito en la misma Torá que no hubo ni habrá ningún profeta como Moisés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Moisés y los otros profetas? Son 4 diferencias. Vamos a ver si me acuerdo todas. Creo que me acuerdo de 3. Vamos a ver. Una diferencia es, todos los profetas cuando reciben profecía no pueden hacerlo mientras estén conscientes o despiertos. Recibían profecía ya sea en sueños o caían en un trance. Moisés no era así. Moisés podía recibirlo de pie y podía recibirlo despierto. Y por eso está escrito también en la Torah misma que Moisés no es como los otros profetas. Con cara a cara hablé yo con él. ¿A qué se refiere cara a cara? Dios no tiene cara, que después es otro tema muy importante que vamos a ver. Entonces, si Dios no tiene cara, entonces ¿a qué nos referimos con que Dios habló con Moisés cara a cara? Se refiere a este punto en específico de que Dios directamente pues se podía comunicar
con Moisés de una manera como lo hacía una persona con otra. Y Moisés podía permanecer de pie, podía permanecer despierto. Otra diferencia es la experiencia profética es una experiencia traumante. Es básicamente un profeta cuando recibía profecía, todo su cuerpo se estremecía, tenía dolor en todo su cuerpo. Era una experiencia bastante fuerte recibir profecía. Mientras que Moisés no, Moisés podía permanecer bien sin tener que tambalearse, sin tener que sufrir ningún trauma después de la profecía. Esa es otra diferencia. La otra diferencia es que la mayoría de todos los profetas, excepto Moisés, recibían su profecía en parábola. A veces también recibían la explicación, a veces solo recibían la explicación, pero no la parábola, mientras que Moisés recibía exclusivamente el mensaje directo y sin ningún tipo, sin nada oculto, ¿no? Entonces, esa es la tercera diferencia y la cuarta diferencia no me acuerdo ahorita bien, pero vamos a ver si en lo que terminamos el video me acuerdo. Entonces, bueno, básicamente esa es el Tanaj. La Torah escrita, ¿qué es la Torah escrita? El Humash principalmente, que es lo más importante que el judaísmo tiene. Lo más autoritativo del judaísmo es la Torah, el Humash, los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Tanaj, podríamos llamarlo igual, Biblia. Simplemente que es lo que lo que malamente se conoce como el Antiguo Testamento. No es, malamente se conoce de esa manera, pero es el Tanaj. Tanaj igual a lo que más se conoce como Antiguo Testamento. Esa es la Torah escrita. No tenemos más. Principalmente nuestro libro principal es el Humash. Después tenemos los Nevi'im, que fue escrito en este nivel de profecía que mencionamos de la mayoría de los profetas. Y después tenemos los Ketubim. ¿Qué son los Ketubim? Los Ketubim son los escritos que fueron, se les llama que fueron escritos con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Este concepto es un poco mal usado por algunas sectas mesiánicas y por lo tanto suena incluso mal cuando uno ya lo menciona, pero es un concepto que existía desde antes en el judaísmo. Inspiración divina. Los Ketubim, los escritos como los Salmos, como Kohelet, Eclesiastés, como Proverbios, como Shirashrim, Cantar de los Cantares, todos estos fueron escritos con un nivel de profecía menor por ejemplo, a Isaías. Estos escritos tienen el nivel de inspiración divina. Los profetas tienen nivel de profecía y después tenemos el Humash, que es lo más importante que tenemos. Del Humash se desprenden los 613 preceptos que todo judío tiene la obligación de cumplir. Hay algunos preceptos que son para reyes, algunos preceptos que son únicamente para sacerdotes, algunos preceptos únicamente para personas impuras, etcétera, etcétera. Entonces, pero son 613 preceptos que la Torah se desglosan. Todos los profetas, los escritos, no vinieron a agregar ni un solo precepto. Todos los preceptos ya están puestos, son 613, todos ya están dentro de la Torah. ¿Qué vinieron a hacer los profetas entonces? Únicamente a ratificar lo que ya existía. Básicamente vemos en la Torah misma que la labor de los profetas era advertir al pueblo y tratar de traerlos al buen camino, a la buena senda, y decirles qué es lo que iba a pasar en caso de que no se portaran bien, y cuando sucedía lo malo, también consolarlos y acercarlos al Creador. Esa era la intención de los profetas. Los escritos tienen diferentes propósitos. Unos son poéticos, otros son como de consejo, de musar, de éticas. Tenemos diferentes tipos de escritos. Entonces, Torah, Nevi'im, Ketubim, Tanaj. Ese es el Tanaj, esos son los 3 niveles de profecía. Como ya sabemos, lo más importante del pueblo judío es el Humash. Después vienen los profetas y los escritos, que todo ello viene a complementar lo que ya existía. Entonces, esto es por hoy el video de qué es la Torah, qué es la Torah escrita. Bezrat Hashem, el próximo video va a ser qué es la Torah oral, uno de los temas que más me encantan y muy importantes dentro del judaísmo.